El marcianito mentiroso. Había una vez un marcianito llamado Verdecín que jugaba alegremente en el espacio saltando de asteroide en asteroide. Era muy divertido. En esa galaxia habían muchos asteroides. Era un campo de asteroides al que los pequeños marcianitos iban a jugar, como si fuera un parque. Una nave sacaba a los pequeños marcianitos del planeta todas las tardes y los llevaba allí para que se divirtieran. Pero había que tener cuidado, porque si no saltaban con cuidado, el asteroide se podía mover. Y si el asteroide se movía, se podía chocar con otro. Y así sucesivamente. ¿Y sabe qué pasaría entonces? ¿Quién sabe? Algo peligroso. Verdecín sabía que tenía que saltar con cuidado, pero a él no le importaba. Saltaba y no se fijaba. Y como nunca pasaba nada, Verdecín no se tomaba en serio las advertencias de los demás marcianitos. Un día, Verdecín estaba saltando con mucha fuerza, como a él le gustaba, pero con tan mala suerte que cayó sobre un asteroide más blandito de lo habitual y lo movió. Al moverse, le dio a otro asteroide y con el impulso, este le dio a otro y a otro y a otro y a otro más. Y empezó un baile de asteroides muy peligroso. Todos los marcianitos tuvieron que volver a su planeta, incluido Verdecín. «Vamos, marcianitos, que aquí corréis peligro», les llamó el conductor de la nave. «Hay que volver a casa». Cuando todos estuvieron de vuelta, el jefe de los marcianos fue a ver a los niños y les preguntó qué había pasado, pero ninguno sabía nada. Y Verdecín, que era el único que sabía lo que había pasado, no abrió su boca. «Debemos saber qué ha pasado para poder buscar una solución», insistió el jefe de los marcianos. Pero Verdecín seguía sin decir ni pío. Esa misma noche, todos los marcianos tuvieron que abandonar el planeta. Un asteroide algo más blandito de lo habitual, que se hacía grande por momentos, se dirigía hacia ellos. Ninguna de las medidas de defensa habitual funcionaba porque ese asteroide era diferente a los demás. Si Verdecín hubiese dicho lo que pasó a los mayores, podrían haber hecho algo para arreglarlo. Pero cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Nadie castigó a Verdecín porque nadie supo lo que había hecho. En su lugar, todos fueron castigados a abandonar el planeta. Verdecín tuvo que lidiar con su conciencia para toda la vida, la cual siempre le recordaba su culpabilidad. Este es un cuento muy lindo que nos invita a hablar siempre con la verdad, a asumir las consecuencias de nuestros actos, a tener presente que el bien común es mucho más importante que el bien individual. Hola niños, ¿cómo estamos? ¿Dispuestos para la clase? Qué rico estar aquí con ustedes nuevamente. Me encanta compartir con ustedes mis experiencias como maestra y llevarlos a ustedes a un aprendizaje más avanzado. Vamos entonces a continuar con mucho ánimo en el nombre del Señor y dándole gracias a Él por todas las maravillas que nos pone, incluyendo las dificultades que son parte de nuestra vida. Hoy les vamos a hablar del texto descriptivo. ¿Qué es el texto descriptivo? Es aquel que pinta con palabras un paisaje, una persona, un animal, usted mismo, y lleva
a que con esa pintura de palabras el lector o el receptor se haga una imagen de lo que está escuchando. Una descripción siempre es el detalle de las características, de las cualidades, de los defectos, de los valores de una persona o de un paisaje. Si estamos hablando de una persona, estamos hablando de cualidades, defectos, características. Si estamos hablando de un paisaje, estamos hablando del detalle físico o geográfico del mismo. Si estamos hablando de un animal, vamos entonces a tener en cuenta las características, las habilidades y todo lo que haga diferente este animal. Cuando yo hago una descripción de mí mismo, tengo que tener en cuenta todos mis aspectos, cómo soy por fuera y por dentro, cuáles son mis características, qué me hace diferente. Cuando estoy haciendo la descripción de otra persona, tengo que tener también las mismas capacidades de análisis para observar cómo es el otro y poder describirlo, y que así la persona que esté escuchando se haga una imagen clara en su mente de qué estoy hablando. Entonces, la descripción tiene varias divisiones. La primera división es la descripción de personas. En la descripción de personas tenemos el retrato y el autorretrato. Cuando describo a la persona físicamente, estoy haciendo una prosopografía. Físicamente. Cuando estoy hablando de cómo es ella en sus valores y cualidades internas, estoy realizando una etopeya. Vamos a hacer un ejemplo. María es alta, bonita, de pelo crespo, de ojos muy negros, de una piel muy tersa y delicada. Es una niña muy valiente, es una chica deportista, es una niña que siempre está activa, de muy buen genio, de un excelente carácter. Cuando yo digo que es alta, que tiene un pelo negro, unos ojos negros, una piel blanca, es prosopografía. Cuando yo digo que es valiente, alegre, de buen genio, amigable, etc., estoy haciendo una etopeya y estoy hablando de los valores que posee esta persona. Cuando yo hago mi autorretrato, significa yo mismo. Cuando hago el autorretrato, igualmente tengo que tener en cuenta la prosopografía, porque me tengo que describir físicamente. Soy de textura media, tengo una estatura de 1,80, tengo ojos azules, mi gusto principal son los deportes, soy de buen genio, tengo hábitos de lectura, etc. Cuando hablo de lo que me gusta a mí, estoy haciendo un autorretrato, teniendo en cuenta siempre la prosopografía y la etopeya. Vamos a hablar entonces de la descripción de un paisaje. Cuando yo describo un paisaje, solo tengo en cuenta lo exterior, o sea, cómo es su imagen, si es bonito, si es agradable, si está compuesto por ríos, montañas, árboles. Cuando yo describo un paisaje,
Estoy haciendo una topografía. Es un lugar lejano, oscuro, lleno de árboles frondosos, con un lago profundo. Es un lugar que inspira miedo, es un lugar frío, a donde no le entran los rayos del sol. Cuando estoy haciendo esta descripción, estoy haciendo topografía. Vamos entonces a hablar de cómo se llama cuando yo describo un objeto. Un objeto también se describe. Esa es una silla alta, grande, metálica, brillante, muy bonita, tiene unas 4 patas muy segura, un espaldar muy cómodo. Estamos haciendo una obeitografía. Entonces ya tenemos los nombres principales. Cuando hablo de personas, hago retrato y autorretrato. Cuando hablo de paisaje, estoy haciendo una topografía. Cuando hablo de objetos, cuando describo objetos, se llama obeitografía. Esa palabrita está como rarita, ¿cierto? Obeitografía es la descripción de objetos. Tengamos en cuenta que en la descripción siempre se van a utilizar gramaticalmente los adjetivos. Bueno, alto, bonito. ¿Qué son adjetivos? Características. Por eso los invito a que no olviden esos conceptos básicos de adjetivos, sustantivos, verbos, porque se van a necesitar para la gran mayoría de las clases. Entonces, vamos a hacer descripciones y cuando hacemos descripciones vamos a utilizar sustantivos porque tenemos que utilizar nombres a quien nos referimos, adjetivos porque tenemos que utilizar características o cualidades. Vamos a trabajar entonces ahora con ortografía. En la ortografía el tema es la tilde en palabras que indican pregunta. ¿Cuáles son aquellas palabras? El qué, cómo, cuándo, dónde. Estas palabras tienen tilde porque indican que es una pregunta. Todas las preguntas deben ir entre signos de interrogación. Si usted plantea una pregunta, pero no la encierra entre estos signos, no te queda bien escrita. Tengamos en cuenta entonces, el qué tildado me sirve para pregunta. ¿Qué pasó hoy? Siempre el signo de interrogación para que me le dé sentido a la oración. También se tilda cuando el qué me sirve para exclamar sentimientos. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que hoy viniste! Ahí no van signos de interrogación, sino que van signos de admiración. ¿Cuáles son los signos de admiración? No los podemos confundir. Estos son los que me sirven para exclamar sentimientos, emociones. Igual, cuando yo tengo una frase que exprese emoción, al inicio y al final van a ir estos signos. Y la palabra qué o cómo también va tildada, aunque no indique pregunta. No indica pregunta, pero indica sentimiento. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que este qué también se escribe sin tilde. Cuando el qué no tiene tilde.
cuando me sirve para dar una respuesta. Este que en una respuesta va unido con la palabra porque. Ejemplo, ¿qué pasó que no viniste? Cuando vamos a dar la respuesta, escribimos porque no fui invitado. Tenemos que tener en cuenta esto. Cuando yo hago una pregunta, separo. Si yo digo, ¿por qué estás en este sitio? Ese por qué va tildado, va entre interrogantes. ¿Por qué estás en este sitio? Siempre cierro para plantear mi pregunta. Cuando yo doy una respuesta utilizando el por qué, entonces lo uno y no lo tildo. ¿Por qué me llamaron? Entonces quiero que hoy les quede claro el qué tildado y el qué sin tilde. ¿Qué tildado expresa pregunta o emociones? ¿Qué sin tilde me sirve para dar respuestas a cualquier pregunta? O sencillamente el que sin tilde también me sirve como conector en un texto, en la redacción de un texto cualquiera. Es un tema muy interesante, pero en el cual la gran mayoría incurre en el error. Tildar cuando no es o no colocar tilde cuando se requiere. Entonces, de esta manera, también les quiero contar una cosita, y es que la tilde, cuando se coloca en dos palabras iguales, tiene un nombre especial. A esto le llamamos tilde diacrítica, cuando me sirve para diferenciar dos palabras iguales. Entonces la tilde diacrítica es aquella que me diferencia dos palabras iguales. T de tomar y el T de pronombre personal. Igual el que de pregunta, que de respuesta. Vamos entonces a volver a ver el video en el caso que ustedes requieran, pero lo importante es que les quede claro. Hasta aquí llega la clase. Una feliz semana para todos.